A las personas que en esta hermosa mañana han de estar sintonizándonos a través de las redes sociales. Nos despedimos de Elimari, que va a salir a trabajar. Dios le bendiga de camino a su trabajo y se glorifique en ese turno. Estamos de fiesta, iglesia. Todos los días son buenos para celebrar a nuestro Señor. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si pudiéramos regresar el tiempo atrás, borraríamos algún capítulo de nuestra vida? Quizá borraríamos una traición, quizá una enfermedad, una pérdida, un fracaso, quizá una decisión que tomamos equivocadamente, porque todos tenemos experiencias que en algún momento hubiésemos preferido no vivir. ¿Sí o no? Sí, señor. Todos tenemos en nuestra vida experiencias que si nos damos y nos dieran la oportunidad de decirnos, mire, tienes un día para borrar de tu vida esta situación. ¿Qué situación tal vez usted borraría? Si me preguntaran a mí, no les diría lo que borraría. Yo tampoco. Les estaré leyendo un cuento corto que se titula La herramienta de la redención. La herramienta de la redención. Y dice así: hace mucho tiempo conocí a un joven que no sabía nada de jardinería, pero le sobraba la energía. Era sumamente rápido, ágil y siempre quería impresionar a todos con su habilidad para trabajar. Un día vio a un amigo arreglando el patio de su casa, pero lo hacía muy despacio para la velocidad que contenía aquel joven por dentro. Impulsado por las ganas de demostrar su velocidad y su capacidad para trabajar, el joven tomó la podadora de grama y la aló hacia atrás con una fuerza desmedida, con mucha fuerza. En un segundo, aquel joven perdió el equilibrio. La máquina se le vino encima y las cuchillas le picaron 3 dedos de su pie derecho. Siguieron meses de dolor, cirugías y una lenta recuperación. Cualquiera habría pensado que este joven desarrollaría un miedo paralizante a las máquinas de podar grama, a la jardinería, al patio, a las cosas de exterior. Pero él se negó a tener temor. Cuando sanó, comenzó un largo recorrido por diferentes oficios. Trabajó duro en construcción, trabajó duro en la albañilería. Se volvió carpintero, montó su propio negocio más adelante de lavar sus carros y trabajó en una planta de reciclaje. En ese momento parecía que su vida daba vueltas sin rumbo. Pero Dios estaba conectando cada uno de los puntos que habían acontecido en la vida de este joven. La construcción le enseñó a nivelar terrenos. La carpintería le enseñó a diseñar exteriores. El lavado de autos le enseñó a administrar un negocio. Y el reciclaje le enseñó a ser más disciplinado en la vida. Hoy por hoy, la historia ha dado un giro perfecto. Ese joven es el dueño de su propia y exitosa compañía de jardinería. No le tiene miedo al oficio. Al contrario, la misma herramienta que un día lo hirió y le quitó parte de su pie, hoy es la herramienta de trabajo que sustenta su vida, bendice a su familia y a quienes emplea. Lo que un día representó dolor para la vida de aquel joven, hoy representa provisión. Lo que un día produjo lágrimas en la vida de aquel joven, hoy produce bendición. Cuando el hombre vio una herida en la vida de aquel joven, Dios vio una herramienta para poder bendecir la vida de aquel joven.
Cuando el hombre vio una podadora de grama que le cortó los dedos a aquel joven y Dios vio una oportunidad de empleo que le ayudaría a salvar a su familia económicamente y ayudar a las personas que tenía a su alrededor. Esta historia nos recuerda una gran verdad, iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros, solemos alejarnos de aquello que nos hizo sufrir o nos hizo daño. Pero Dios muchas veces toma precisamente aquello que nos hirió y lo convierte en el instrumento que usará para cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios cumplirá aquello que en un momento nos hirió, lo cogerá y lo hará hacer de provecho para cada una de nuestras vidas. Yo estoy aquí un poco inquieto porque en el último mensaje mi esposa me dijo: te está saliendo del tiro. Te está saliendo del tiro. Entonces tengo que mantenerme acá porque ella está pendiente a que yo no me salga del tiro. Kevin. Pues si me salgo del tiro, ¿sabes? Por respeto. Estaremos predicando en esta hermosa mañana bajo el tema que usted le dirá a la persona que tiene a su derecha o a su izquierda: todo obra para bien. Todo obra para bien. Dígaselo con entusiasmo, con entusiasmo. Todo obra para bien. Y estaremos llevando esta palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Mientras lo vamos encontrando, el que lo encuentra me dice amén y el que no, un aleluyazo. Misericordia. Amén y aleluyazo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos todos en la misma sintonía, todos tenemos un amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos vamos a sentar, iglesia. Estaremos trazando la palabra en esta mañana. Todo obra para bien. Quiero antes de comenzar a aclarar un punto muy importante. Este versículo no nos dice que todo lo que ocurre en nuestras vidas es bueno. Eso no es lo que dice ese texto. La enfermedad, iglesia, es buena. La traición es buena. La injusticia es buena. La muerte es buena. Los accidentes son buenos. Eso no es lo que está queriéndonos decir Pablo en medio de estos textos. Lo que Pablo afirma es que nuestro Dios es tan grande que aún las cosas malas no pueden detener sus planes para con nosotros. Él hace que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman. No porque todas las cosas sean buenas, sino porque Dios sigue siendo bueno en todo momento, iglesia. Pablo no está diciendo que entendemos todas las cosas. Él está diciendo y sabemos. Comienza diciéndonos y sabemos que todas las cosas. No comienza diciéndonos entendemos que todas las cosas. Dice y sabemos. Pero entonces, ¿qué sabemos? Porque Pablo nos está diciendo que nosotros sabemos. Amaro. Y sabemos. ¿Qué sabemos, iglesia? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que aunque no entendamos el proceso, conocemos al Dios que está en medio de nuestro proceso con nosotros. Eso es lo que debemos de plasmarnos en cada una de nuestras mentes.
saber que en medio de nuestro proceso, en medio de nuestra situación, Dios nos ha de acompañar desde el principio hasta el fin. No siempre entenderemos por qué Dios permitió la herida en nuestras vidas, pero podemos confiar en que Él no permitirá que esa herida sea en vano. Él no ha de permitir que lo que haya pasado en nuestras vidas pase sin tener algún resultado en cada una de nuestras vidas. Cuando el hombre vio una herida, Dios vio una herramienta para bendecir. Cuando el hombre vio una herida, Dios vio una herramienta para bendecir la vida de cada uno de nosotros. Y vamos ahora a meternos dentro de las Escrituras, a darle unos ejemplos de lo que es cuando el hombre ve una herida. Dios vio una herramienta para bendecir. El primer ejemplo que estaré utilizando es el ejemplo de José. El que conocemos es de José como el soñador. Y José es ejemplo de que Dios transforma la traición en propósito. José es ejemplo de que Dios transforma la traición en propósito. José recibió sueños de parte de Dios. Pero esos sueños despertaron la envidia de cada uno de sus hermanos. Lo despojaron de su túnica, conocemos la historia. Lo echaron en una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Humanamente la historia de José parecía haber terminado allí, en aquella cisterna. Pero mientras José lloraba en la cisterna, Dios seguía obrando a favor de su vida. Llegó a la casa de Potifar, después a la cárcel y finalmente al palacio de Faraón. El muchacho que fue vendido como esclavo terminó gobernando toda la tierra de Egipto. Entonces entendemos que Dios nunca perdió el control. La cisterna no fue el final para José. Fue el comienzo del camino hacia el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de él. Años después, José pudo decirle a sus hermanos, en Génesis capítulo 50, verso 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. José nunca llamó buena a la traición. En ningún momento dijo que la traición era buena. La traición siguió y sigue siendo un pecado, una falta. Pero Dios fue tan poderoso que utilizó incluso ese pecado para preservar la vida de muchas personas. Utilizó aquella traición y que lo hubiesen tirado a aquella cisterna para que después de aquella cisterna José pudiese llegar al palacio, luego del palacio a la cárcel, luego de la cárcel delante de Faraón y pudiese llegar a ser aquel gobernador que le dio de comer al pueblo de Israel. Si usted no ha entendido que antes de llegar a ser de bendición para las personas hay que pasar por un proceso de cisterna. Estamos. La misma que me dice que no me salga del tiro, me da el agua. ¿La ves? Es aquí. Ella no sale de ahí, no sale el tiro, pero me dio agua. Gracias, mi amor. Dios no cambió la cisterna, iglesia. Él pudo haber cambiado la cisterna. Él pudo, al momento de que los hermanos de José lo cogieran para hacerle la maldad, haber preparado un lugarcito donde estuviese acostadito cómodamente, amarradito debajo de un árbol. Sí, pero no, esa no fue la situación. A José le tocó atravesar por el momento de estar dentro de una cisterna. Así que si en esta mañana nos sentimos dentro de una cisterna, déjame decirte que lo próximo que viene después de la cisterna,
ha de ser el palacio. Quizá después del palacio nos meterán a una cárcel. Pero déjame decirte que después de la cárcel lo que viene es gobierno. Después de la cárcel lo que viene es bendición para ti, para tu familia y para aquellos que te rodean. ¿Por qué tenerle miedo a la cisterna? Si Dios no cambia la cisterna. Quizá en algún momento de nuestra vida hemos sido traicionados al igual que José. Tal vez la persona de quien menos esperábamos fue la que más nos hirió. Pero recordemos esto, iglesia. Lo que otros hicieron para destruirnos, Dios puede usarlo para llevarnos exactamente al lugar donde Él quiere que estemos. Cuando el hombre vio una herida, Dios vio una herramienta. Cuando el hombre vio que habían lanzado a José a la cisterna, Dios vio la cisterna como el instrumento el cual usaría para llevar a José al palacio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay otro ejemplo. Y este ejemplo es el ejemplo de Moisés. Porque Moisés también creyó que su historia había terminado. Moisés es ejemplo de que Dios transforma el fracaso en preparación. Moisés intentó hacer justicia con sus propias fuerzas. Y terminó huyendo ¿para dónde? Al desierto. Terminó huyendo al desierto. Perdió su posición en Egipto. Perdió sus privilegios. Perdió el futuro que había imaginado. Durante 40 años se dedicó a cuidar ovejas. Parecía que Dios guardaba silencio para la vida de Moisés. Pero mientras Moisés pensaba que estaba perdiendo 40 años, Dios estaba formando 40 años de liderazgo en su vida. El desierto no era un castigo definitivo para la vida de este hombre. Era una escuela. Allí aprendió humildad, dependencia de Dios, paciencia. Y cuando llegó el tiempo señalado, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. No llamó a aquel príncipe de Egipto de hace 40 años atrás, porque ya no era la misma persona. Llamó al pastor que se había formado en el desierto en medio de las ovejas. Porque ahora Moisés estaba preparado para depender de Dios y no de sí mismo. Ahora Moisés estaba preparado para depender de Dios y no del conocimiento que él había adquirido durante sus años de vivencia en Egipto. Era necesario que el desierto llegara a la vida de Moisés para que todo aquello que él había cargado se fuera de su vida. Dios no cambió el desierto de Moisés. Cambió el propósito que tenía aquel desierto. Bien pudo haberlo llevado el Señor, como les dije anteriormente con el ejemplo de José, a los lugares verdes y de pasto. Lo pudo haber llevado a lugares cómodos, de mucha agua, de buena temperatura, Bari. Pero fue en el desierto en donde Moisés fue preparado para ser el líder que habría de libertar al pueblo de Israel. Dios no cambió el desierto. Dios cambió el propósito de aquel desierto. Tal vez hoy nos sentimos como que hemos fracasado. Quizá nos ha llegado el pensamiento de que una mala decisión arruinó nuestro futuro. Pero nuestro Dios sigue formando hombres y mujeres en el desierto. No permitamos que un fracaso defina nuestra vida. Permitamos que Dios transforme nuestro desierto en preparación para el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Porque el desierto lo que nos enseña es que Dios ha de estar con nosotros preparándonos para lo que viene luego. Cuando el hombre vio una herida, Dios vio una herramienta. Moisés vio el desierto,
Mas Dios vio al desierto como la herramienta que habría de utilizar para formar el carácter de Moisés. Aleluya. Un tercer ejemplo. Noemí. Noemí es ejemplo de que Dios transforma la pérdida en restauración. Un perfecto ejemplo de que Dios transforma la pérdida en restauración. Ella salió de Belén junto a su esposo y sus 2 hijos buscando un mejor futuro. Sin embargo, en tierra de Moab todo cambió. Murió su esposo, murieron sus 2 hijos. La mujer que salió acompañada regresó prácticamente sola. Cuando volvió a Belén dijo algo que revela la profundidad de su dolor. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Estas no eran palabras de rebeldía que salían por los labios de Noemí. Eran palabras de una mujer que había sido quebrantada tras la pérdida de su esposo y sus hijos. Hay momentos en los que el dolor es tan grande que no encontramos explicación, iglesia. Pero mientras Noemí lloraba, Dios seguía escribiendo la historia. Ruth permaneció a su lado. Más adelante conoció a Boaz, su pariente redentor. Dios comenzó a restaurar lo que parecía imposible restaurar. No regresó a su esposo. No regresó a sus hijos. Pero Dios le devolvió la esperanza a Noemí. Aquel hogar volvió a llenarse de alegría. Y sin que Noemí pudiera imaginárselo, aquella familia llegó a formar parte de la genealogía del Mesías. ¿Qué hizo Dios? No le cambió su pasado. No se lo borró. Su pasado quedó tal y como estaba. Dios no cambió su pasado. Dios cambió el propósito del pasado de Noemí. Quizá hoy estemos atravesando una pérdida. Tal vez no sea de familiares. Hay muchos tipos de pérdidas. Podemos perder un auto, podemos perder una casa, podemos perder amistades, podemos perder trabajos. ¿Cuántas cosas no podemos perder en el camino de nuestra vida? Pero nadie puede entender completamente el vacío que llevamos en nuestro corazón. No voy a decirte que no duele la pérdida, porque sí duele. Pero quiero recordarte algo, iglesia. No juzgues toda tu historia por el capítulo que andamos viviendo hoy. Dios todavía está escribiendo. Él puede tomar tus lágrimas y convertirlas en un testimonio de su fidelidad. Porque cuando el hombre vio una pérdida, Dios vio una restauración. Cuando Noemí vio que había perdido a su familia, Dios vio una oportunidad de restaurar la vida de esta mujer y de su familia. Y posteriormente es Noemí de donde nace la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al mirar estas historias, iglesia, descubrimos una verdad. Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos o de sus hijas. Siempre está al pendiente. Las cicatrices que hemos recibido en esta vida cuentan cada una de ellas una historia. Cada una de nuestras cicatrices dice: eso me dolió. Levántenme la mano quienes tienen cicatrices. Cada una de nuestras cicatrices dice una verdad. Y dice: eso dolió. Porque si hubiese sido un tallito así de pequeñito, pues duele, pero no tanto como una herida que deje una cicatriz grande.
Pero nuestras heridas, además de decir, eso me dolió, también dicen, sobreviví. Dicen, eso me dolió, pero también dicen, sobreviví. Muchas veces le pedimos al Señor que borre nuestras cicatrices. Sin embargo, Dios no siempre las borra. Muchas veces les da un nuevo propósito a cada una de ellas. Volvamos por un momento a la historia con la que comenzamos a principio de este mensaje. Aquel joven perdió 3 dedos de un pie. Cualquiera pensaría que jamás volvería a trabajar con una podadora de grama. Pero Dios hizo algo extraordinario. La misma clase de herramienta que un día produjo la herida de aquel joven, terminó convirtiéndose en el instrumento con el que sostiene a su familia y bendice a muchos a su alrededor. Dios no cambió la herramienta en la vida de este joven. Dios cambió el propósito de la herramienta que utiliza este joven. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Tal vez todavía estamos mirando nuestras cicatrices. Tal vez todavía estamos mirando nuestras heridas. Pero Dios ya está mirando el propósito que quiere alcanzar contigo detrás de tu herida, detrás de tu cicatriz. Nosotros vemos y sentimos el dolor, mas Dios ve el ministerio que nacerá detrás de ese dolor que estamos sintiendo. Nosotros vemos el rechazo. Dios ve el carácter que está formando. Nosotros vemos el fracaso. Dios ve la preparación. Nosotros vemos una cicatriz. Dios ve un testimonio. Por eso, no permitamos que una herida nos convenza de que Dios ha terminado con cada una de nuestras vidas. Porque cuando el hombre vio una herida, Dios vio una herramienta. Mientras preparaba este mensaje, el Señor puso una pregunta en mi mente. ¿Cuál ha sido la herida más grande que se convirtió en la bendición más grande de toda la humanidad? La respuesta no la conseguí en la vida de José. La respuesta no la conseguí en la vida de Moisés. Tampoco la conseguí en la vida de Noemí. La respuesta la conseguí en una cruz levantada sobre el monte del Calvario. Porque si existe un acontecimiento que demuestra para siempre que Dios puede transformar el mayor dolor en la mayor de las victorias, es en la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí es donde Romanos capítulo 8, verso 28 alcanza su máxima expresión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquel viernes parecía que aquel pueblo y el enemigo de las almas había triunfado. Jesús había sido arrestado, golpeado, escupido, condenado injustamente, clavado en una cruz. Los discípulos estaban confundidos, las mujeres lloraban, los líderes religiosos andaban celebrando. El infierno pensó que había vencido. Humanamente todo había terminado. Pero mientras el hombre veía una cruz, Dios veía una tumba vacía. Mientras el hombre veía derrota, Dios preparaba una victoria. Mientras el hombre veía muerte, Dios preparaba vida eterna para cada uno de sus hijos y para cada una de sus hijas. La cruz
fue el acto más injusto de la historia. Sin embargo, Dios convirtió esa injusticia en el medio para salvar al mundo. No cambió la cruz. No, Dios no cambió la cruz. Cambió el propósito de aquella cruz. Aquello que era un instrumento de tortura se convirtió en el símbolo de nuestra esperanza. Aquello que representaba vergüenza se convirtió en el lugar donde encontramos cada uno de nosotros el perdón que restaura nuestras vidas. Aquello que parecía el final se convirtió en el comienzo de una nueva vida para todo aquel que cree en Jesús. Y si Dios pudo transformar la cruz, si Dios pudo convertir el mayor de los sufrimientos en la mayor bendición, entonces también puede tomar aquello que hoy nos hace llorar y darle un propósito nuevo y eterno. Quizá hoy estemos viviendo un viernes de crucifixión. Todo parece oscuro, todo parece estar perdido. Se acerca la noche, nos encontramos solos, nos encontramos solas. Y pensamos que Dios guarda silencio en medio de nuestras situaciones. Pero recordemos esto, iglesia. El viernes nunca tuvo una última palabra. Después del viernes vino sábado. ¿Qué les quiero decir con esto? Habrá momentos en los cuales nos tocará esperar. Siempre hablamos de viernes, brincamos sábado y llegamos al domingo de resurrección. Pero entre viernes y domingo hubo un día para esperar. En muchas ocasiones, atravesando por el momento difícil, esperar es lo menos que queremos. Preferiríamos que nos cambien la cisterna. Preferiríamos el aire acondicionado al desierto. Preferiríamos tener a toda nuestra familia de nuestro lado. Preferiríamos omitir el suceso de la cruz. Pero tanto la cisterna como el desierto, como la pérdida de familiares, la cruz y la podadora de grama son cosas que no podemos omitir de ninguna de las 5 historias, porque cada una de estas cosas llevó a cada una de estas personas de las cuales te estoy hablando a obtener el triunfo más grande de sus vidas. Después del sábado llegó el domingo. Después de la cruz vino la resurrección. Después de la tumba llegó la victoria. Y el mismo Dios que escribió ese final glorioso sigue escribiendo la historia de nuestra vida. Por eso no nos debemos de rendir, iglesia. No perdamos la fe. No permitamos que el dolor nos haga olvidar las promesas que Dios nos hizo en algún momento. Porque Él sigue siendo el Dios que hace que todas las cosas ayuden para bien a todos los que le amamos. Y aunque hoy no entendamos lo que estamos viviendo, llegará el día en que miraremos hacia atrás y comprenderemos que Dios nunca nos dejó solos, nunca nos dejó solas. Dios siempre tuvo el control. Cuando tú y yo vimos un final, Él ya estaba preparando un nuevo comienzo. Porque nuestro Dios no siempre ha de cambiar las situaciones de nuestra vida, pero siempre puede cambiar el propósito de cada una de nuestras situaciones. Cuando el hombre vio una herida, Dios vio una herramienta. José vio traición. Dios vio una nación preservada. Moisés vio un desierto, vio un fracaso,
Dios vio a aquel libertador que en medio del desierto habría de levantarse. Noemí vio una tumba. Dios vio más allá y vio el linaje de nuestro Salvador. El joven aquel vio una podadora que le quitó 3 de sus dedos. Dios vio una empresa que habría de sostener a su familia. El mundo en aquel momento vio una cruz, mas Dios vio la salvación de toda la humanidad a través de aquella cruz. Cuando el mundo vio una cruz, Dios vio una corona. Cuando el hombre vio una derrota, Dios vio la salvación. Y si Dios hizo eso con la cruz de Cristo, también puede hacerlo con cada una de sus vidas y con la mía. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. Hasta aquí en esta mañana la palabra que el Señor tuvo por bien a regalarme. Si usted que nos está viendo a través de las redes sociales no tiene un lugar donde congregarse y desea congregarse en este lugar, estamos ubicados en el sector Chu Ortiz, en el pueblo de Aguas Buenas, una iglesia llena de amor y dispuesta a recibirte con los brazos abiertos.